de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime eres, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime eres, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón, la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sofía del Ministerio de Jóvenes y ella es Dani del Ministerio de Prejóvenes y juntas les quisiéramos dar la bienvenida, pero antes que nada me gustaría compartirles una escritura. No es necesario que me acompañen, está en Juan 16, versículo 33. Le voy a dar lectura. Dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, esta escritura me acuerdo que me la compartió una hermana cuando yo me acababa de bautizar y me dice: Sofi, vas a tener muchas pruebas y las vas a seguir teniendo, pero anímate porque el que está contigo ha vencido al mundo. Y esa es una promesa que solo los discípulos tienen, ¿no? Solo las personas que creen en Dios, las personas que están cerca de Dios la tienen, ¿no? Y
Y es el que ha vencido al mundo. No ha vencido solamente a Goliat, no ha vencido solamente al pecado, ¿no? No ha vencido solamente a la muerte, sino es el dueño de todo. Es nuestro creador, ¿no? El que siempre está con nosotros. Y Él es el que nos promete esto, ¿no? Y dice, anímense. A pesar de las pruebas, tal vez es difícil, ¿no? Porque dices, ¿cómo me voy a animar si estoy sufriendo, ¿no? Pero anímate, porque Dios, el que ha vencido al mundo, está contigo, ¿no? Y pues ese es el mensaje que quisiera compartirles con esa escritura. Ya, Dani, quisiera comentarles algo también. Buenos días, hermanos. Yo les quiero animar a que abran hoy sus corazones para escuchar la clase, ya que hoy tiene un gran mensaje para sus vidas. Y ya. Y bienvenidos a su región de Nesa Pantitlán. Muy buenos días a todos los hermanos. Mi nombre es Daniel y soy un miembro del Ministerio de Prejóvenes. En este día te quiero compartir la escritura para la ofrenda a los necesitados. Acompáñenme a leer la escritura que está en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 17. Y dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola. Si no tiene obras, está muerta. Amén. Primero que nada, vemos en esta escritura que la carta iba dirigida hacia la iglesia del primer siglo. Todos estos hermanos que la conformaban tenían una cosa en común, su fe en Jesús. Es decir, creían en Él y en su palabra, al igual que todos nosotros que hoy estamos aquí reunidos, solo que 2000 años después. Nos habla a través de la escritura que una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, nos anima a demostrar nuestra fe en Jesús, en acciones y no solo en palabras. Por ejemplo, si sabemos que un discípulo padece una enfermedad y no tiene dinero, pero le das tus mejores deseos y consuelos y dices que se mejore, pero tú sabes que si su situación económica le impide siquiera comprar un medicamento, ¿de qué servirá tus buenas intenciones si teniendo los recursos para ayudarlo, no lo haces? Crees en Jesús y dices obedecer su palabra, pero no la pones en práctica. Entonces, es una palabra vacía y una fe vacía. Entonces, cada semana al compartir la escritura para los necesitados, Dios te está haciendo un recordatorio que hay personas afuera que no tienen alimento para abastecerse. Entonces, a través de hechos, si tú sabes que no tienen alimento y que como un discípulo es tu deber ayudarlos conforme a tus posibilidades, es uno de los mayores encargos que el Señor nos ha dado, ayudar a los pobres y enfermos, al quien lo necesita. Además de eso, mostramos obediencia a su palabra. Y no solo de palabras. No. Entonces, esa es una verdadera fe. Una que no solo son palabras, sino que también son obras. Entonces, te animo a que puedas poner en práctica esta escritura. En conclusión, es bueno tener una fe con una buena intención, pero con palabras vacías no valdrá la pena. Es por eso muy importante ofrendar cada domingo un poco de dinero para los necesitados. Acompáñenme a orar. Muy buenos días, Señor Padre del Cielo. Le doy muchas gracias por este día. Le pido por favor que bendiga este tiempo, que por favor pueda ayudar a los siguientes, a mi tío Marín, a este César, que por favor que podamos reflexionar esta escritura, que por favor podamos dar nuestra ofrenda.
Y esto yo se lo oro y se lo pido en nombre de su Hijo llamado Cristo Jesús. Amén. 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 Hola, buenos días a todos. Mi nombre es César Octavio Martínez. Soy hijo de César y Maribel Martínez. Y hoy tengo el privilegio de poder compartirles la escritura para la Santa Cena. Les pido de favor que me acompañen a la escritura de Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 22 al 24, que dice así: Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Puede que llegue a sonar tonto el hecho de que por medio de la muerte de Jesús vamos a ser perdonados de nuestros pecados, pero analizándolo me doy cuenta de dos cosas: que mi vida no es inútil, porque gracias a ese sacrificio, hoy puedo estar compartiendo la escritura para la Santa Cena, y que dos, que mis fracasos no son fatales, porque, porque Dios no me ama por lo que hago, ni me, ni me desprecia por mis errores, sino que me ama por quien soy y me ama por el corazón con el que hago las cosas. Y regresando a la parte de la escritura donde dice que a la gente le parecía tonto el hecho de que por medio de la muerte de Jesús seríamos libres de nuestros pecados, me recuerda a los jóvenes de mi edad, que nos enfocamos más en las redes sociales o videojuegos y no logramos entender lo que realmente significa el mensaje. Y por eso yo, poniéndolo en mi vida, me doy cuenta que es importante y me esfuerzo cada día por entenderlo mejor. Y por eso le doy gracias a Dios y estoy aprendiendo a que el mensaje de la cruz de Jesús sea importante para mí cada día, así como para mí, como para todos. Gracias. Mi papá nos va a apoyar en una oración. Vamos a orar por nuestra Santa Cena. Padre Santo del cielo, damos muchas gracias por esta mañana y damos muchas gracias por el corazón de los jóvenes que el día de hoy nos muestran el corazón que tienen para buscar su palabra y su sabiduría. Hoy, Padre, tomar de la Santa Cena debe de tener esa importancia y esa relevancia para nuestra vida. Permita usted que valoremos profundamente el sacrificio de Jesús, tomar del pan, tomar del jugo, Señor, de tal manera que hagamos una realidad, el que Él limpia nuestros corazones, el que Él perdona nuestros pecados, el que por medio de ello usted tiene compasión de nuestra vida. Gracias por dejar que los jóvenes hoy tomen también este mensaje en sus corazones y pido que bendiga, Señor, la Santa Cena que todos juntos tomaremos el día de hoy. Gracias y en nombre de Jesús es que oramos estas cosas. Amén. 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 Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor.
Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu Buenos días, hermanos, de nuevo. Ah, Dani, quisiera compartirle los anuncios de esta semana. Buenos días otra vez. Como ya sabrán, tenemos nuestras reuniones de servicio los días miércoles a las 7:30 p.m. y domingos a las 10 a.m. Los devocionales de hombres universitarios los lunes a las 10 p.m. El devocional de mujeres jóvenes y universitarias los jueves a las 6 de la mañana. El devocional de hombres los viernes a las 10 de la noche y la charla de prejóvenes los sábados a las 6 de la tarde. Antes de aclarar que en el devocional de las mujeres, ahí dice que es 6:30 a.m., pero hubo un cambio y es a las 6 de la mañana. Y bueno, tenemos por Superregión Oriente, universitarios y solteros, una conferencia titulada Corazón Soltero. Va a ser el 21 de septiembre a las 9 de la noche. El link y la contraseña están en esa invitación por si gustan tomarle una captura. Y la va a estar dando nuestros hermanos César y Maribel. Y los universitarios tienen una conferencia latinoamericana llamada Legado. Aquí están del lado de abajo, están las fechas, va a ser el 22 y 23 de octubre, viernes y sábado. Los horarios igual ahí están, porque van a ser varias regiones, varias regiones de Latinoamérica, y pues va a ser muy increíble que todos puedan estar. Y bueno, nos dejamos con nuestro predicador Marín. Muchas gracias. Y antes de mencionar que mencionar lo del simulacro a las 11:30, que en ese momento, en esa hora, pues se cancela el servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Apreciamos mucho de todos nuestros jóvenes que pues hoy están poniendo su corazón, ¿verdad?, para hacer posible precisamente este evento. Agradecemos mucho. Me hace recordar ahorita cuando Jesús dice, dejen que los jóvenes vengan a mí, ¿verdad? Dice, no se los impidan porque de ellos es el reino de Dios. Qué especial precisamente el que hoy nuestros jóvenes están buscando aprender, conocer, amar a Dios. Nos inspira mucho. Gracias, papás, por todo lo que pues hacen, sin duda, porque sabemos que pues hay un padre, una madre que está detrás de cada uno de estos jóvenes. Muchas gracias.
y lo apreciamos mucho. También queremos aprovechar este tiempo, está aquí nuestro hermano Héctor Zaragoza, Josefina. Queremos expresarles nuestro pésame por el fallecimiento de tu mami, Héctor. Expresarte que hemos estado orando, porque Dios les dé ahí mucha fortaleza, y muchas gracias porque estás pues en este tiempo conectado aquí con nosotros. Esperamos que Dios les dé mucho consuelo, mucha fortaleza, pues sin duda por los tiempos dolorosos que estamos enfrentando. Y pues seguiremos orando porque Dios les dé ese consuelo. Pero apreciamos mucho su asistencia en este tiempo. Gracias. Bueno, pues hoy quiero compartirte la clase de hoy y se llama Revestido del Poder. Y antes de continuar, quiero pedirte que me acompañes en una oración. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, queremos darle muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que usted nos da de estar aquí, de poder compartir este tiempo con nuestros hermanos, de poder el poder ver, Señor, todo lo que usted hace en el corazón para dar fortaleza, para dar alivio, para dar valor, para dar firmeza de cada uno de nosotros en las diferentes situaciones que estamos viviendo. Le hemos rogado mucho, Dios, por nuestros hermanos, por la familia Zaragoza, porque usted les bendiga, porque usted les dé fortaleza en este tiempo y que usted sea su consuelo, que usted sea su refugio, que usted sea, mi Dios, quien los levante en estos tiempos, Dios. Quédese también conmigo, Padre. Ruego mucho que usted dirija mis palabras, mis pensamientos, que su Espíritu Santo, Señor, sea quien toque el corazón de cada hermano, de cada amigo que hoy nos acompaña. Y Padre, que sea usted quien reciba todo el honor y toda la gloria. Gracias, y es en Jesús en quien le pido y le oro todo esto. Amén. Bueno, pues te decía el título de la clase, Revestido del Poder. Y bueno, pues al leer las Escrituras, nosotros podemos encontrar cómo desde el Antiguo Testamento había muchas profecías que hablaban de ese Mesías, de ese Cristo que iba a venir, ¿verdad? Entonces, en Jesús se cumplieron cada una de esas profecías. Y en el momento en que llegan su nacimiento, dónde iban a nacer, cómo iba a ser su nacimiento, todo se fue cumpliendo en la vida de Jesús. Después su ministerio, ¿verdad? Ya cuando él empieza a predicar su mensaje, el evangelio, todo se va cumpliendo de una manera muy impresionante, cada una de esas profecías en la vida de Jesús. Posteriormente Jesús empieza a predicar su evangelio, empieza a predicar su palabra. Pero aún así había duda, había cuestionamientos, había incredulidad. Había personas que no creían en ese mensaje y que incluso no solamente no creían, sino que buscaban matar a Jesús, destruirlo, porque consideraban que su mensaje era un mensaje incorrecto, era una blasfemia, era un hombre que estaba poseído, que estaba endemoniado, así lo consideraban a Jesús. Pero también sus discípulos, al escuchar este mensaje, les fue difícil creer, se tardaron en creer ese mensaje. De tal forma que después de que Jesús muere y resucita, dice la Escritura que se apareció a ellos en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, para que ellos pudieran comprobar que en realidad esas promesas, esas escrituras, ese evangelio era verdadero y digno de confianza. Que esas enseñanzas tenían poder para transformar la vida del ser humano. Entonces, con ese propósito se les apareció, se reveló a cada uno de ellos. Y es ahí donde queremos ir precisamente a esta parte de la Escritura. Quiero pedirte que me acompañes ahí a Lucas, capítulo 24, capítulo 24, versículo 44. Dice así la palabra de Dios. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Mira, dentro de lo que te compartía, en este momento, Jesús está hablando a sus discípulos después de haber resucitado. Dice que las mujeres fueron al sepulcro, vieron la tumba vacía, dice que ángeles les hablaron, fueron con los discípulos, pero aún así no les creyeron a los discípulos. A las mujeres. Los discípulos llegaron nuevamente, dice en esa ocasión Pedro, Juan, corrieron nuevamente a comprobar lo que las mujeres les habían dicho. En realidad encontraron el sepulcro vacío, pero dice que no creían. Ya no veían el cuerpo, ya no estaba Jesús. Y no solamente ellos, te decía por eso también las situaciones que estaban a su alrededor de los que no creían. Y los que no creían mencionaban que alguien se había robado el cuerpo. Pagaron porque se dijera eso, porque se propagara esa noticia, que sus discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús, pero que era falso que había resucitado. Y ahora, en esta parte que leemos, Jesús está hablando y dice, hace referencia a eso que te mencionaba, como todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, refiriéndose a todo ese Antiguo Testamento, dice, hablaban, profetizaron acerca de todo lo que tenía que cumplirse en la vida de Jesús. Te decía desde su nacimiento, su ministerio, su vida, hasta su muerte y resurrección. Y eso es sorprendente cuando Jesús, ya en esa revelación, les dice, toca mis manos, mete tus dedos en mi costado. Cuando se sienta con ellos a comer de una manera física, no era un fantasma, no era un espíritu, sino era físicamente el mismo cuerpo de Jesús. Pero había resucitado. Y entonces, dice la Escritura en el versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Te decía, después de que resucitó, cómo gente seguía que no creían en Dios, que no creían en Jesús, buscaban cubrir, maquillar, transmitirlo de una manera diferente. Te decía, los soldados que estaban vigilando, les pagaron para que dieran esa información incorrecta. Su cuerpo fue robado. No resucitó. Después de muerto, después de que resucitó. Qué importante es entonces no solamente leer las Escrituras, podemos leerlas, podemos incluso memorizarlas, podemos saber de una manera detallada su significado, pero no comprender el significado verdadero de cada una de ellas. Hoy en día, para cada uno de nosotros, es muy importante el poder no solamente ver que Jesús resucitó, como lo hizo un día, podríamos pensar en Lázaro, como lo hizo con el hijo de la viuda, con la niña de 12 años que había muerto, y que pudieron ser resucitados, o con Lázaro te decía, ¿no? Que pudieron ser resucitados. Que pudieron ocupar un cuerpo físico. Lo impresionante de la resurrección de Jesús es que sí resucita, pero no solamente para mostrarnos que Dios tenía poder sobre la muerte, sino ahora para mostrarnos ese inicio o esa realidad de la eternidad al lado de Dios. Y de tal forma para que podamos comprobar, que podamos creer que estas enseñanzas, que estas escrituras son verdaderas y dignas de confianza.
Por eso Jesús se mostró a cada uno de ellos en diferentes momentos. No solamente te decía para, bueno, sí, el ser humano puede resucitar, porque eso ya había pasado tiempo atrás. Los discípulos, después de la muerte de Jesús, seguían asustados, seguían angustiados, se sentían solos, porque su maestro ya no estaba. Y todas esas promesas, todas esas enseñanzas que Jesús había dado, en ese momento para ellos no tenía poder, no tenía un significado, no podían comprender, no creían en esas promesas. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro maestro pudo ser detenido, maltratado, apresado, golpeado y crucificado en una cruz? ¿Por qué? ¿Dios no le ama? Lo que hemos hablado tantas veces. ¿Dios no le cuidó? ¿Dios no le protegió? Dice, se tenía que cumplir lo que profetizaron, la ley de Moisés, los profetas, los salmos. Tenía que cumplirse. La resurrección no solamente es una fantasía, no solamente es una idea de personas que se pusieron de acuerdo para escribir una leyenda y que hoy tú y yo conociéramos algo así. No, es una realidad. De tal forma que hoy tú y yo lo que creemos, estamos dispuestos a vivir esas escrituras. Decía ahorita Daniel, no solamente de una manera superficial, hacerlas una realidad de nuestra vida. Cuando nosotros no las alcanzamos a entender, se convierte en algo superficial. Cuando no tenemos ese entendimiento para profundizar en ese significado, se convierte solamente en una buena enseñanza. Y hoy, hermano, para cada uno de nosotros, esta escritura tiene un significado muy profundo en nuestros días. En estos tiempos, hermanos, hemos tratado situaciones en la vida de discípulos, donde te das cuenta que es difícil aceptar las escrituras. Cuando Dios dice perdona a quien te lastima, incluso dice perdona a tu enemigo, es difícil aceptar esa escritura. ¿Por qué voy a perdonar? ¿Por qué si es injusto lo que me hicieron? ¿Por qué si la persona no está arrepentida? Es más. Bueno, pero la escritura dice, perdona, para que Dios te perdone. Y podríamos hablar de muchas más escrituras. El pueblo que escuchó este mensaje estaba sordo. Podríamos pensar, pero escucharon el mensaje, sí, pero no lo entendían. Vieron los milagros de Jesús, pero estaban ciegos. Porque no transformó sus corazones, no transformó sus vidas. No hubo un arrepentimiento en sus corazones. Entonces, hoy precisamente es importantísimo para cada uno de nosotros el poder experimentar ese poder de la resurrección en nuestras vidas. Por eso te decía, no es una fantasía, así como no es una fantasía el que Dios nos llame a arrepentirnos, a perdonar, el que Dios nos llame a vivir vidas puras. No es una fantasía el llamado a ser santos, a ser puros. No es una fantasía el sacar de nuestro corazón el odio, el enojo, el orgullo. Es un llamado a cada uno de nosotros a creer verdaderamente estas enseñanzas, este mensaje, para que podamos experimentar ese mismo poder en nuestras vidas. Una vida nueva, una vida transformada, porque hemos resucitado, hemos nacido de nuevo. Nicodemo no entendía tampoco esa parte. Juan capítulo 4.
capítulo 3. No entendía. Jesús le dijo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y Nicodemo expresó, ¿cómo? ¿Siendo ya viejo? ¿Puede uno nacer de nuevo? ¿Voy a meterme al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? No entendía las Escrituras. Podía ver, pero estaba ciego. Podía oír, pero estaba sordo. Hoy en día, hermano, ¿alcanzas a ver lo que Dios te está mostrando? ¿O puedes pensar que el del problema es el otro? ¿O puedes pensar que el que tiene la necesidad de cambiar y de arrepentirse es el otro? Es el hijo del vecino. Aquí no. Aquí estamos bien. Los que tienen que cambiar son aquellos. Los que tienen que arrepentirse, los que están mal. Ciegos, sordos. Porque no alcanzamos a comprender la Escritura. Y no experimentamos entonces ese nacimiento a una vida nueva. Esa era la resurrección. El inicio de la eternidad con Dios. Te decía, no solamente físico, sino de una eternidad al lado de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, por eso le expresa, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne es humano. Nacer del Espíritu, una vida nueva, una manera de pensar diferente. Fíjate lo que dice más adelante en el versículo 46. Dice la Escritura, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Para los discípulos de Jesús, te decía, era inconcebible. Si Él era el Mesías, ¿cómo iba a sufrir? ¿Cómo iba a padecer? ¿Por qué tenía que pasar por todo eso? Pero era importante el que se cumpliera cada una de esas enseñanzas en la vida de Jesús. Era necesario entonces el poder experimentar el poder de la cruz. Tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que ser maltratado, lacerado, y en su fidelidad y en su obediencia iba a poder llegar a ese momento de hacer morir su naturaleza. Hoy para nosotros el poder experimentar, revestirnos de ese poder, es necesario pasar por la cruz. No podemos pensar en un cristianismo donde, te decía, mis criterios, mis pensamientos, es lo que gobierna mi vida. Para poder seguir los pasos de Jesús, para poder seguir el ejemplo de Jesús, tengo que cargar con esa cruz. Y eso es algo poderoso en la vida del ser humano, más que algo humillante, más que algo despreciable, más que algo difícil de aceptar. Es poderoso. Porque cuando yo estoy dispuesto a hacer morir mi naturaleza, a hacer morir mis pensamientos, mis criterios, entonces es cuando se empieza a mostrar el poder de Dios, la grandeza de Dios. Mi lógica, mi razonamiento, muchas veces no va a alcanzar a percibir ese poder tan grande que tiene la cruz. ¿Cómo? ¿Humillándome? ¿Voy a poder alcanzar esa eternidad al lado de Dios? Pero si abusan, si se aprovechan, tal vez iba a pasar. Decía un amigo que platicábamos, pero ¿cómo saber si es Dios o si es el hombre el que está abusando solamente? ¿Cómo saberlo?
¿O cuántos abusos no se han cometido en el nombre de Dios? Es cierto también. Se ha abusado mucho en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios se han cometido asesinatos. En el nombre de Dios se han cometido actos inmorales. En el nombre de Dios se han conquistado, impuesto culturas sobre otras. En el nombre de Dios. Es cierto, se han convertido en muchas injusticias. Pero eso no le quita el poder a la cruz. Cuando cada uno de nosotros estamos dispuestos a vivirlo, vamos a poder experimentar en nuestra vida una libertad. Ya no depende si el otro se arrepiente, si hace lo correcto, si cambió su estilo de vida, si es justo ahora. No, yo estoy dispuesto a dejar mi resentimiento, mi odio. Estoy dispuesto a entregarlo a Dios. Y como consecuencia estoy dispuesto a perdonar, sin importar lo que he sufrido. Si me abandonaron, me traicionaron, sin importar lo que esté enfrentando. Estoy dispuesto a cargar mi cruz, a sufrir, a padecer por hacer lo correcto delante de Dios. Y entonces empiezas a experimentar esa libertad. La cruz nos trae libertad. Rompe con el pecado, lleva precisamente a la muerte el pecado para darnos libertad. Eso es lo que produce en la vida del ser humano. Y nos revestimos entonces de su poder. No solamente es un símbolo, no solamente es una buena historia, una buena leyenda, sino transforma nuestras vidas en la medida en que cada uno de nosotros estamos dispuestos a soltar la piedra. Ya no la estamos apretando y aventando a cada rato a quien nos ha lastimado, a quien nos ha herido, a quien nos ha dañado, para que sienta lo mismo que yo sentí. Ya no. Estamos dispuestos a soltarlas. Cargar mi cruz. Y entonces empezamos a experimentar verdaderamente ese poder que transforma nuestras vidas. Más adelante la Escritura habla en el versículo 47. Dice, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Qué impresionante, ¿verdad? Porque no son solamente palabras. Dice que en el nombre de Jesús se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. ¿Sabes qué es lo impresionante de esta enseñanza? Cuando Jesús está clavado en la cruz y la gente se está burlando de él, ya clavado en la cruz, ya después de ser lacerado, se burlan y le dicen, bájate para que creamos para que podamos ver y creer. Bájate de la cruz. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿No? Y entonces, en esos momentos Jesús puede expresar, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No guardó rencor. No hubo resentimiento. Cuando está expresando estas palabras, ahí está también Pedro. Ahí están todos sus discípulos que lo abandonaron, que lo dejaron solo, que lo traicionaron, que dijeron no lo conozco. Ahí estaban. No solamente es un mensaje, te decía entonces como consecuencia, una buena teoría. No lo es. Un mensaje que ellos pudieron ver, que pudieron tocar, que pudieron experimentar a un Jesús
que pudo modelarles, que pudo transmitirles la manera de tratar a quien te lastima, la manera de tratar a quien te traiciona, te vende, con amor, con perdón. Hoy necesitamos cambiar. El arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Una transformación en nuestra mente para poder entonces cambiar nuestro estilo de vida. Si nosotros seguimos aferrándonos a nuestros criterios, a nuestra manera de ver la vida, por eso es tan importante, hermano, leer cada día las Escrituras. No es solamente una costumbre que tenemos, sino leer cada día sus enseñanzas para cambiar mi manera de pensar, para cambiar, transformar mi manera de ver las cosas, arrepentirme, para entonces ser más como Jesús. Amigo que nos acompañas, no son solamente tradiciones, creencias vacías, sino es ir transformando nuestras vidas de lo profundo, del interior de nuestro corazón hacia afuera. Y para eso te decía, es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Estar dispuesto a aceptar, ¿estoy equivocado? ¿No tengo lo correcto? ¿No estoy haciendo realmente lo correcto? Así es, amigo, es aceptar. Necesito cambiar. Necesito empezar de nuevo. Y entonces, ese arrepentimiento y ese perdón, tanto darlo como recibirlo, empezamos cada uno de nosotros a experimentar una gratitud impresionante, hermano. Cuando tú estás consciente de quién eres delante de Dios, no esa buena persona que pensamos que somos, esos buenos hijos, esos buenos padres. Cuando estás dispuesto a ver tu vida bajo esos principios bíblicos, cuando esas escrituras pueden ser reveladas a tu vida y puedes entender, tus ojos pueden abrirse, puedes quitarse ese velo, esa ceguera, puedes escuchar lo que Dios está hablando a tu vida, estás muy consciente de quién eres delante de Dios. Y lo que puedes expresar entonces es solamente perdón. Perdón. Porque me equivoqué, porque fallé. No he sido ese padre que pensé, no he sido ese esposo, no he sido ese hijo que pensé. Perdón. No hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el juicio de otros. Es que él no ha hecho. Es que él no ha cambiado. O es que él ha hecho cosas peores que yo. No hay espacio, no hay lugar para eso, amigo. Porque estás consciente de cómo has caminado delante de Dios y que tus pecados son suficientes para que Jesús haya muerto en la cruz. Son suficientes. Por mis pecados fue crucificado. Y entonces puedes experimentar el perdón. Gratitud. Gracias porque ocupaste mi lugar. Gracias porque me das la oportunidad de una vida nueva. Gracias porque estás dispuesto a borrar todo mi pasado. Una deuda imperdonable, dice la Escritura. Y entonces ya no es algo lejano. Lo podemos experimentar. Como los discípulos pudieron verlo, pudieron oírlo y pudieron tocarlo. Así de la misma manera para cada uno de nosotros. En ese momento se convierte en una fe, en una experiencia personal, una relación personal, porque lo escuchas, porque lo ves y porque puedes tocarlo.
Y entonces tiene poder el arrepentimiento y el perdón. Fíjate lo que dice más adelante, versículo 49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. No solamente es el poder experimentar ese quebrantamiento, el poder experimentar ese deseo de cambiar, de ahora transformar nuestra vida, porque no son solamente conceptos humanos, no son solamente buenas intenciones. Amigo que nos acompaña, no son solamente como un curso o una terapia de motivación personal. No es así. Solos, humanamente, no alcanzan nuestras capacidades. No podemos ser esas personas que se transforman, que se renuevan. Necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese poder solamente se nos da cuando nos arrepentimos, somos sumergidos entonces en el agua, bautizados, y recibimos como consecuencia el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, cuando dice que somos, la versión Reina Valera lo traduce como investidos. Y esto quiere decir que se nos otorga o se nos da dones, se nos dota de una capacidad, de una cualidad que humanamente no vamos a poder recibir, no podemos obtener. Por mucho que nos esforcemos, nos preparemos, no la vamos a poder obtener. Ese es el poder divino, ese es el poder sobrenatural que Dios nos da. Muchas veces hermano, nos hemos invertido a veces para poder hablar con alguien más, compartir un mensaje, una enseñanza, dar un momento de consuelo, y muchas veces nos hemos sorprendido nosotros mismos de lo que pudimos expresar en ese momento. O sea, ¿de dónde vino esa sabiduría? ¿De dónde vino ese conocimiento? Es ese poder sobrenatural que Dios derrama sobre cada uno de nosotros, que habita dentro de cada uno de nosotros. Ese poder que nos ayuda a huir de la inmoralidad, a apartarnos de la impureza. Situaciones que antes podíamos tolerar, permitir, no verlas como algo grave, y que hoy ese poder te da la fuerza para hacer a un lado todo eso que te está contaminando, que no te da paz, que te esclaviza. Que no solamente, te decía, es un deseo, una buena intención, porque muchas veces los tuvimos, pero no pudimos cambiarlo. Ese poder que te ayuda a liberarte de ese enojo, de ese rencor, de ese odio, y que puedes perdonar a la persona que está a tu lado, que puedes incluso amar, dice la Escritura, a quien te lastima, a quien te daña. Rebasa nuestra capacidad. Y es ahí donde vemos milagros. No es lógico, no es razonable, pero vemos milagros. ¿Es razonable que una persona perdone a su esposo después de que le fue infiel? Después de que hubo maltratos, abandono. ¿Es lógico? ¿Es razonable? No. ¿Cómo una persona que pudo vivir en todas esas situaciones, además drogas, es razonable que esta persona cambie? Muchas veces no. Bueno, pues se requiere de ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y ese poder lo obtenemos, te decía, a través del arrepentimiento, confesión de nuestros pecados, bautizarte y poder entonces recibir
ese perdón y ese Espíritu Santo. Solamente así nos revestimos de ese poder. Más adelante la Escritura, en el versículo 50, dice así: después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Mira lo que dice la Escritura en esta parte ahora. Para cada uno de nosotros, hoy, qué importante es entender este mensaje. Te decía, el inicio de la eternidad al lado de Dios. Los discípulos no vieron cuando Jesús resucitó. No estuvieron presentes cuando Él se levantó de la tumba, ¿verdad? O salió de la tumba o se levantó de la muerte. No lo vieron. Te decía que había temores, había angustias, pero ahora no. Ahora sí presenciaron cuando es levantado, cuando es llevado a los cielos. Y dice la Escritura que entonces se llenaron de alegría, con gran gozo. Dice que se reunían en el templo continuamente, alabando a Dios. Y es aquí entonces donde empieza la misión para cada uno de esos discípulos. En su momento de la prueba huyeron, se escondieron, negaron a Jesús. Una vez que nosotros entonces somos revestidos de todo este poder, empieza la misión para cada uno de nosotros. Predicamos su mensaje, dice, en Jerusalén y en todas partes. Día a día, hermano, tú estás predicando tu mensaje, ese mensaje de Jesús. Tal vez no solamente con las palabras. Nuestras palabras muchas veces pueden ser incluso vanas, como nos compartían ahorita en la Escritura de la Santa Cena. Tu ejemplo predica ese mensaje para salvación o para condenación. ¿Hoy estás dispuesto a perdonar? Vas a ser perdonado. ¿Hoy estás dispuesto a poder vivir, experimentar esa santidad, esa pureza? Vas a poder experimentar esa libertad. Amigo que nos acompañas, este es el mensaje, este es el evangelio que hoy nos da una esperanza en medio de los momentos dolorosos, en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia. Lo creemos y queremos vivirlo. Hoy, amigo, te invitamos a que puedas conocer estas enseñanzas, este mensaje, y que puedas recibir también ese poder del Espíritu Santo, revestirte de su poder. No es una religión vana, débil, una religión que no transforma. Revistámonos entonces de ese poder que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese poder de la resurrección, ese poder de la cruz, ese poder del Espíritu Santo, ese poder del compromiso, de la comunión que podemos tener como iglesia. No somos cristianos independientes, aislados, apáticos. Ese poder que también nos lleva a formar una familia, a comprometernos unos con otros. No solamente a decirles, échale ganas, que Dios te bendiga. A comprometernos uno con otro, hermano. A no ser indiferentes. A no aislarnos. A formar una familia. El poder de la comunión como iglesia. El poder de esa cobertura que nos da Dios a través de una familia. Hoy, cada uno de ellos pudieron ver a Jesús resucitar, ascender.
Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de experimentar ese mismo poder. A Dios sea la gloria. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Damos por terminado nuestro servicio, hermanos. Vamos a abrir nuestros micrófonos para poder despedirnos.